Bueno, entonces, vamos a ver. Ya terminaron de copiar estas tres ramas y este concepto. Son algunos ejemplos, hay más ejemplos. Nada más pongo los principales. Bueno, ya terminaron de copiar. O entonces, bueno, densidad. ¿Qué es densidad? Bueno, densidad dice es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Es decir, hagan de cuenta. Voy a explicar qué es densidad. Hagan de cuenta que tenemos dos recipientes iguales, de la misma capacidad. Lo copié y lo pegué, ¿no? Es exactamente igual. Hagan de cuenta que un metro cúbico de capacidad les cabe un metro cúbico. Un metro cúbico es una caja por un metro. Es decir, hagan de cuenta, un cuadrado de un metro por un metro en la base y un metro a un metro por un metro por un metro. Entonces hagan de cuenta que a este primero se le llena hasta el tope con agua. Hasta el tope. Ahí está. Entonces si lo llevamos a una balanza, entonces me va a decir esto pesa o tiene una masa de 1000 kilogramos. Eso me va a decir la balanza. Pesa 1000 kilogramos. O tiene una masa de 1000 kilogramos. Ahora hagan de cuenta que este segundo lo lleno hasta el tope con mercurio. El mercurio es una sustancia líquida que es como metal líquido. Así se ve. Y es muy pesado. Y es tóxico también. O nada más este es un ejemplo. Si este se llena con mercurio y lo llevamos a una balanza, entonces me va a decir que esto tiene una masa o que pesa 13.600 kilogramos. Ahí está, ¿ven? ¿Cómo es el mismo recipiente? El mismo recipiente con la misma capacidad. Pero a ambos le caben masas distintas. Masas distintas para sustancias distintas. Entonces esto nos lo da la densidad. El saber este número nos lo proporciona la densidad. Es decir, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, que en cada metro cúbico va a haber 1000 kilogramos de agua. Si tenemos 2 metros cúbicos, 2 metros cúbicos, ahí le van a caber 2000 kilogramos de agua. O al revés, si tenemos un medio metro cúbico, la mitad, pues le va a caber la mitad, le van a caber 500 kilogramos de agua. Y aquí de igual manera, la densidad del mercurio vendría siendo 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, que en un metro cúbico caben 13.600 kilogramos. Si hay 2 metros cúbicos, pues cabría el doble. Y así sucesivamente. A ver, lo voy a anotar acá. Es decir, si ustedes dividen la masa que cabe en la masa entre el volumen, eso es la densidad. Bueno, lo voy a representar con D mayúscula. La densidad del agua es, bueno, ya saben, H2O. Bueno, entonces su densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, en cada metro cúbico, en un metro cúbico caben 1000 kilogramos. Bueno, y la densidad del mercurio, del Hg. Hg es mercurio, así es su símbolo químico. Después lo vamos a ver en la tabla periódica. Su densidad es 13.600 kilogramos. Entre metro cúbico. Ahí está. Es decir, si ustedes si ustedes tienen un recipiente lleno de una sustancia, ¿cómo quieren saber su densidad? Pues dividan la masa que tiene entre el volumen que ocupa. Masa entre volumen. Y así, esa es la densidad del objeto. Y se va a mantener esa proporción. Es decir, no importa
Si tengo un vasito de agua, uno chiquitito, lleno de agua, hasta el tope. Si yo divido la masa de agua que tiene entre el volumen que ocupa, si yo divido la masa entre el volumen, eso me va a dar 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Este número siempre se va a mantener, siempre. Igual con el mercurio, si tengo un botecito de mercurio, lleno de mercurio, si yo divido la masa del mercurio entre el volumen que ocupa, siempre me va a dar 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Siempre. No, nunca va a cambiar. Bueno, en el caso del agua es distinto para agua salada y agua dulce. Pero es porque ya es distinta sustancia. El agua salada pues tiene muchas sales. Y el agua dulce pues no, tiene otros minerales. Pero en sí, si hablamos de la misma sustancia, siempre se va a mantener este número. Bueno, a ver, si quieren copien, esto es densidad. A ver, copien. Densidad. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, gracias. Bueno, ahora temperatura. Dice temperatura es el promedio de energías cinéticas de las moléculas de un cuerpo. Bueno, energía cinética lo explico en física. Está en el video de la plataforma. Pero para verlo a grosso modo, la energía cinética surge cuando un cuerpo se mueve. Cuando un cuerpo se mueve, tiene energía cinética. Entonces, pues un cuerpo tiene muchas moléculas, ¿no? Está compuesto de muchas moléculas. Entonces, y cada molécula se mueve. Aunque sea un sólido, las moléculas se mueven. Entonces la temperatura es el promedio de esas energías cinéticas. El promedio de ese movimiento que provoca esa energía. Simplemente la temperatura es el promedio de la energía cinética de todas las moléculas del cuerpo. Porque como todas las moléculas se mueven, pues cada una tiene una energía cinética. Así que la temperatura es el promedio. ¿Qué es el promedio? La suma de todos entre el número de ellas. Hay un método de encontrarlo sin necesidad de andar sumando cada energía cinética. Pero bueno, eso no lo vamos a ver ahorita. Nada más el concepto. Bueno, ya lo copiaron, ¿no? Bueno. Punto de ebullición. Dice y estos son propiedades intensivas. La densidad es propiedad intensiva porque, como les dije, no importaba si se tenía un vasito chiquito de agua. Su densidad del agua va a ser la misma. Igual, la densidad del mercurio no importa si tengo un recipiente chiquitito. Su densidad va a seguir siendo la misma. No depende de la cantidad de materia. No depende de la cantidad que tengamos de agua o de mercurio. Sus densidades son las mismas. Y así sucesivamente con cualquier sustancia. Con la madera, con no sé, ¿qué otra sustancia? El hielo, etcétera. La densidad sigue siendo la misma, sin importar si se tiene mucho o poco. La temperatura, dice, es el promedio. Igual la temperatura no depende de la cantidad de materia. El tiempo que tarda en calentarse, sí, obviamente.
Un cuerpo de mayor masa va a tardar más tiempo en calentarse. Pero ya que tienen la misma temperatura, un cuerpo tanto chiquito como grande pueden tener la misma temperatura. Y eso no depende de la cantidad de materia. El punto de ebullición también no depende de la cantidad que se tenga. Porque dice el punto de ebullición es la temperatura en la cual el cuerpo pasa del estado líquido al gaseoso. Es decir, y es el mismo. No importa si se tiene, por ejemplo, un recipiente lleno de agua, una tina. Él va a empezar a evaporarse, a hacerse gaseoso, a ebullir a los 100 grados centígrados. Igual una cazuelita con agua, un vasito con agua. Va a empezar a hervir, a hacerse gas a los 100 grados centígrados. Es decir, no importa si se tiene mucha agua o poca agua. El punto de ebullición sigue siendo el mismo para ambos, que es 100 grados centígrados, en el caso del agua. Y eso no dependió de la cantidad de agua que teníamos, no dependió de la cantidad de materia. Entonces estas son las propiedades intensivas, aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia o la cantidad de materia. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, como dije, en el sólido estamos viendo el modelo cinético molecular, que describe cómo se mueven las moléculas en un sólido, líquido o gas. Y en un sólido las moléculas vibran, como dije, y forman figuras geométricas, como en los cubos de sal. Esa es una figura geométrica. Así están ordenadas sus moléculas, en forma de cubo. En el líquido, las moléculas están más separadas que en el sólido y se mueven casi a la misma velocidad y dirección. En el gaseoso aquí ya las moléculas se mueven a velocidad y dirección distintas y están muy separadas. Esa es la razón de por qué los gases se expanden. Se expanden porque todas sus moléculas se mueven a distintas velocidades y direcciones. Como se mueven a distintas velocidades y direcciones, pues se expanden, ¿no? Cada una se va a un lugar distinto. Por eso se expanden hacia todos lados. Por eso cuando alguien, no sé, un vecino, si están en su casa o en su cuarto, departamento, y alguien cocina, pues sí, se huele lo que cocinan, porque ese gas se expande a todos lados. Entonces copien. Por eso es que, y es importante saber lo mínimo de física, de ciencias. Porque, por ejemplo, la Suprema Corte permitió el llamado uso lúdico de la marihuana. Es decir que, siempre y cuando alguien se ampare, no es ley, sino que siempre que alguien haga un amparo. Pero eso dice que si alguien se ampara, pues puede fumar marihuana en su casa. Pero lo que no saben esos de la Suprema Corte es que pues el humo de la marihuana se expande hacia todos lados. Así que lo van a oler las personas, pues sus vecinos o la gente de la calle. Sobre todo si están en departamentos, en cuartos. Entonces ese gas se expande y lo huelen todas las demás personas. Igual dice que no se puede fumar, marihuana en lugares públicos o si la gente no da su consentimiento. Pero en su casa sí pueden, pero aún así, estando en su casa, pues ese gas se expande hacia todos lados. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver, ya vimos modelo cinético molecular. Y como había comentado hace una clase, dicen que la marihuana no produce muertes, pero sí los deja en un estado de zombies. Yo he perdido amistades porque ya actualmente, de lo que me contaron y de lo que vi, ya les hablas y no responden. Se quedan como zombies, se quedan como en un estado permanente. El efecto se vuelve permanente. Ya en un estado de zombie, de zombificación.
Y pues sí, eso no es vida, es prácticamente morir. Así que bueno, hay distintas formas de morirse. Pues Ahora, también eso se debe al exceso de consumo, ¿no? sí. Ahora, entonces vamos a ver. Vamos a ver el átomo. Entonces, bueno, la palabra viene del griego atomis, que significa sin división. Es decir, antes de que copien, los griegos teorizaron al átomo como la partícula, en la cual ya no se puede dividir. Ellos dijeron, si agarramos un objeto y lo partimos a la mitad, luego lo volvemos a partir a la mitad, y otra vez a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, ellos decían, va a llegar un momento en el que ya no se va a poder dividir a la mitad, ya no se va a poder. Y a esa partícula le llamaron átomo, porque significa sin división. Bueno, actualmente ya sabemos que el átomo sí se puede dividir. Pero, bueno, al menos así lo teorizaron los griegos. Pero ellos ya sabían que existían distintos átomos, distintos. Y de la combinación de esos átomos surgían todos los materiales que conocemos, todos los materiales de la Tierra. Eso sí, ya lo tenían teorizado. Hay distintos átomos y de la combinación de ellos surgen todo lo que conocemos, todos los materiales de la Tierra. Vamos a ver, copien esto. Bueno, entonces vamos a ver. Si ya copiaron eso, vamos a ver aquí, en la página 46 de la guía. Aquí viene un buen esquema. Bueno, y aquí viene explicado, bien explicado. Bueno, el átomo, bueno, los componentes del átomo. Vamos a ver qué son los componentes del átomo. Pongan como subtítulo componentes del átomo. Bueno, esto no lo copien, nada más copien pues esto. Pues se compone de lo siguiente. Es el protón. El protón es una partícula. Bueno, aquí dice partícula elemental con carga eléctrica positiva. Y se encuentra en el núcleo. Es decir, aquí este es un modelo, el modelo actualizado del átomo. Es como un mini sistema solar, en el que el Sol está... bueno, el Sol sería el núcleo, aquí está. Sería el protón. Y los demás planetas serían los electrones que están girando alrededor de él. Entonces este es el modelo atómico actual. Son órbitas casi circulares, no son tan circulares. Pero sí, para este nivel, pues sí, pónganlo como circulares. Bueno, entonces, dice el protón es la partícula elemental con carga eléctrica positiva y se encuentra en el núcleo. Aquí está, aquí en el centro, en el núcleo. Y sí, efectivamente es más grande que el electrón. Los protones son más grandes que los electrones. Pero tienen la misma carga. Tienen exactamente la misma carga. Bueno, uno es positivo y el otro es negativo. Pero en cuanto a número, en cuanto a magnitud, tienen la misma carga. Vamos a ver, y copien electrón, partícula elemental con carga eléctrica negativa. El electrón es negativo. Y se encuentra girando en órbitas. Ahí está. Se encuentra girando alrededor del núcleo. Alrededor del protón. A ver, cópienlo. Vayan copiando estos dos conceptos y este esquema. El de neutrón, ¿no? Sí, ahorita. Nada más que ahorita lo iba a explicar. Sí. Sí, también. Neutrón copien.
Dice partícula elemental eléctricamente neutra. El neutrón no tiene carga y tiene una masa ligeramente superior a la del protón, y se encuentra también en el centro del átomo. Si les quiero especificar que el protón aquí, agréguenselo al dibujo, al lado del protón. El neutrón, ahí agréguenlo. Es decir, aquí está el protón en el núcleo, en el centro, y ahí agréguenle otra bolita. Ahí está una bolita así, que no le pongo signo porque el neutrón es neutro, o no tiene carga. Y ya alrededor pongan los electrones. Bueno, pongan los más chiquitos. Ahí está. Entonces nada más a ese dibujo le faltó el neutrón. Pónganselo ahí al lado. Nada más una bolita blanca, porque no tiene carga. El neutrón no tiene carga. Entonces aquí agréguenselo, aquí al ladito. A muchos se les olvida dibujarlos, porque generalmente en química, bueno, a nivel básico, uno toma más en cuenta los protones y los electrones. Por eso es que a veces a muchos se les olvida dibujarlos, pintarlos. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Sí, profe. Bueno, entonces, gracias. Bueno, entonces vamos a ver ahora el siguiente concepto. Vamos a ver y ahora sí, la tabla periódica de los elementos químicos. Pongan tabla periódica de los elementos químicos. Algunos nada más le dicen tabla periódica simplemente, pero su nombre completo es tabla periódica de los elementos químicos. Bueno, entonces vamos a poner el concepto de elemento. El elemento es aquella sustancia que no se puede descomponer en otras más simples. Es decir, él es lo más puro que hay, el elemento. Es lo más puro que hay, no se puede descomponer en otros. Bueno, a ver, copien.
Ejemplo de elemento es el oxígeno. El oxígeno es un elemento. No se puede descomponer en otros más simples. Y bueno, y ahorita vamos a ver otros más elementos, ahorita más adelante. A ver, cópienle. Incluso el hierro también es un elemento. Igual el cobre es otro elemento. El bronce no, el bronce es una aleación entre cobre y... ¿Ahí qué era? El latón. Sí, uno de esos elementos. Pero sí, nada más el cobre, el hierro son elementos. La plata, bueno, y el oro. Ahorita lo vamos a ver en la tabla de los elementos, en la tabla periódica. Bueno, ahora vamos a ver qué son los compuestos. Los compuestos, resultan, bueno, más bien son combinaciones de dos o más elementos. Escríbanle. Los compuestos son combinaciones de dos o más elementos. Como el agua, ¿no? Exacto, muy bien, el agua. Es de la combinación de hidrógeno y oxígeno. Y así, mucho, la sal, el azúcar, etcétera. Ya, profe. Bueno, vamos a seguir. Bueno, voy a sacar la tabla periódica. Entonces, como dije, esta es la tabla periódica. Aquí vienen todos los elementos que se han descubierto. Y aquí, bueno, en cada cuadro vienen sus características. Aquí, por ejemplo, este es el símbolo químico. Como dije, es el nombre en latín abreviado del elemento. En el caso del hierro es ferrum. Luego está aquí abajo su nombre en español. Y aquí arribita está su número atómico. El número atómico nos dice cuántos protones y electrones tiene el elemento.